Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco, con los comentarios del profesor Agustín Alanís Arciniega. Hoy vamos a comentar el sexenio de un personaje muy controvertido que saqueó y dejó en quiebra a un país como es el nuestro, México. Nos referimos efectivamente a Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de México, que gobernó entre 1988 y 1994. Salinas no legitimó su gobierno con el poder del voto. Fue un presidente espurio. Pesaba mucho en su contra el descarado fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988. Su imagen política quedó muy deteriorada ante el pueblo mexicano, tratando de quedar bien, según él. En enero de 1989 encarceló a Joaquín Hernández Galicia Laquina, que efectivamente era un cacique del sindicato petrolero. Salinas oficializó el modelo neoliberal en México. Recordarán que Miguel de la Madrid fue el tránsito de los viejos dinosaurios priistas al modelo neoliberal. Pues procedió a privatizar en forma masiva las grandes empresas que pertenecían al aparato Estado. Con Salinas se elevaron los índices de pobreza, que fue de 53.1%. Además, la devaluación de la moneda casi el 300%. El saldo de un país en quiebra, monstruosa deuda extranjera, principalmente con los bancos de Estados Unidos como el FMI y el Banco Mundial, una alta inflación, bajos salarios, venta masiva de empresas y que pertenecían al Estado, fuga de divisas, fuga de capitales. Con esas privatizaciones se cumplió lo que predijo Robert Lansing, secretario de Estado con la presidencia del presidente Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos entre 1915 y 1920. Creo que esto ya lo habíamos dicho en el video posterior, pero vamos a repetirlo. Lanzó la siguiente consigna: que los mexicanos fueran formados en las universidades estadounidenses, a mexicanos que, dice, eventualmente, ya entre comillas, eventualmente se adueñarán de la presidencia de la República y sin necesidad que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos, lo que hayan mejor y más radicalmente que nosotros, lo que hagan mejor y más radical que nosotros. Esto se publicó en el 6 de enero en el periódico La Jornada, con un discurso que dio el presidente López Obrador. Ahí dio a conocer la consigna de este secretario de Estado de nombre Robert Lansing, secretario de Estado con el presidente Woodrow Wilson. Es verdad, se instituyó el programa nacional de Pronasol. Pronasol se instituyó con Salinas
para atender el bienestar social como salud, educación, alimentación, vivienda, equipamiento urbano como agua, drenaje, pavimento, alumbrado eléctrico, acceso al empleo, etcétera. También se firmó el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, por el cual surgieron muchas inconformidades, principalmente con empresarios y obreros y sindicatos de los Estados Unidos. Miren, yo tuve la oportunidad de leer, comprar y leer este librito, Apolo. Tuve la oportunidad también de leerlo. Dice, el autor es Ross Perot, un prominente empresario tejano que se inconformó con el Tratado de Libre Comercio porque decía que Estados Unidos no podía firmar un tratado de libre comercio en un país donde había, me parece que en aquel entonces, más de 40 millones de mexicanos que vivían en la vil pobreza, que no había libertad económica ni libertad política y que millones de mexicanos vivían peor que los animales. Este libro se titula Norteamericano, salva tu trabajo, salva tu país. Ross Perot. Aquí dice TLC, el TLC debe impedirse ahora. Se inconformó, ¿por qué? Yo saqué algunos párrafos de este libro. Dice aquí una copia que saqué de párrafos de este libro. Dice, por último, el TLC no es un acuerdo comercial, sino de inversión. Su meta principal es proteger a los inversionistas de compañías de Estados Unidos que construyen fábricas en México. Esto se cumple mediante la reducción del riesgo de nacionalización, permitiendo la repatriación de utilidades a los empresarios norteamericanos y acceso ilimitado de los productos mexicanos a los mercados norteamericanos. También dice Perot, México tiene un triple atractivo para las compañías de Estados Unidos. Proporciona buenos trabajadores a bajos salarios. Su gobierno está decididamente de parte del comercio y se encuentra muy cerca de mayor y más rico mercado de consumo del mundo. Capitalizando esas ventajas durante más de un año, el Estado mexicano de Yucatán ha desarrollado una campaña promocional que ofrece a las compañías de Estados Unidos un abastecimiento completo de trabajadores leales y de alta calidad a $1 por hora. Mientras que en Estados, los norteamericanos obviamente ganaban, creo que así, cerca de $7 por hora. Y a los mexicanos les iban a pagar $1 la hora, incluyendo primas. Promete un promedio de rotación de trabajadores de menos de 5% al año y ahorro de cerca de 15,000 millones de dólares. Y sigue diciendo aquí, para impedir el pánico financiero mundial, el Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial formaron un paquete de emergencia y salvamento, pero tuvo su precio. México tenía que comprometerse a privatizar sus empresas estatales, bajar sus salarios, reducir las importaciones, extender la exportación y atraer más inversionistas extranjeros. Consecuentemente, la estrategia fue perseguida inexorablemente. De inmediato, México redujo drásticamente su gasto público y recortó sus importaciones. También vendió docenas de empresas de propiedad del Estado. Entraba en México, se consolidaba
el neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari. Dice aquí también, entonces, de acuerdo a cientos medios de información, habló el presidente, este es Salinas de Gortari, les dijo a los empresarios que cuando se alejara del cargo en 1994, pretendía dejar a su partido político, el PRI, con un fuerte control de gobierno de México, tal como viene sucediendo desde 1929, pero para hacerlo se necesitaba dinero, por lo que se le pidió a cada uno de los 29 empresarios una contribución política de 25 millones de dólares. Todos, uno a uno, respondieron que contribuirían. Según la prensa, uno de ellos dijo, he ganado tanto dinero en estos años que me comprometo a contribuir con una gran cantidad y ofreció aportar 70 millones de pesos. Fíjense nada más la gran crisis que dejó López Portillo a Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid entrega esa crisis a Salinas de Gortari. Entonces, con esto estamos viendo que no solamente, yo recuerdo que nuestro sindicato de Estahuac nos decía desde Miguel de la Madrid que llegó al poder, aguas, porque viene un periodo neoliberal agresivo contra los sindicatos democráticos, contra los salarios, contra los trabajadores. Así que hay que tener cuidado. Muy bien. También, bueno, hay que decir que Salinas de Gortari, pues sí, con el programa Pronasol, pues sí atendió algunos problemas de salud, de educación, pero no como lo requería nuestro país. Agua, drenaje. Yo recuerdo que anduve en esos comités de Pronasol, nombrado por mi barrio aquí de la Panorámica. Pero también se firmó el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos y México, Canadá, por el cual surgieron muchas inconformidades. Muy bien, esto ya lo dije. Ya mencioné a Perot, Ross Perot. Pero antes de salir, o ya al terminar Salinas de Gortari, se destapa la crisis. Se destapa la crisis y en términos generales esta crisis de 1994 en la cual se conjugaron varios problemas que se vieron, que se venían arrastrando en el país desde principios de la década, es decir, desde López Portillo. La crisis en su balanza y pagos, malas finanzas públicas y la reciente privatización de la banca, productos como siempre lo saben, como siempre lo saben hacer los priistas, que el campo de la corrupción, México estaba bien endeudado con el FEMI. Entonces, recuerdo que yo en mi libro, este libro les voy a mostrar, cuando hablo, a ver, Apolo, acércalo, por favor, deja de estar, ponlo. En este libro yo toco de una manera muy de pasadita, anunciar lo que se llamó el efecto tequila o el error de diciembre, que fue lo peor de Carlos Salinas de Gortari. Y esto yo lo recojo de periódicos y de revistas, que dice así: en el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México también se le conoce como el error de diciembre,
una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a presuntas malas decisiones de la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. A una semana del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito de 20,000 millones de dólares para el gobierno mexicano, a efecto que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de su compromiso financiero denominado en dólares. El fondo bancario, no, eso bueno, lo vamos a dejar para el próximo video. No, termino. Políticamente se vio muy afectado Carlos Salinas de Gortari con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, que iba a suceder precisamente a Salinas, ni más ni menos que el licenciado Luis Donaldo Colosio, y también de Francisco Ruiz Massieu. Mucho se comentó que esto había sido el resultado de una intervención de Carlos Salinas de Gortari, pero para culminar con este fracaso de Salinas de Gortari, surge sorprendentemente el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vino a acabar. Todo se le complicó a Carlos Salinas de Gortari, que estuvo a punto de ser encarcelado a tal grado que se declaró en huelga de hambre. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy. Espero que me compartan, espero que me hagan sus comentarios y nos veremos en un próximo programa del Son Politicón de Tasco con un servidor, el propio Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Buenas noches y hasta pronto.